Bienvenidos a Amor Eterno Audio Series. Hoy te traigo una nueva audionovela romántica completa, llena de emoción, pasión y un amor que te atrapará desde el primer minuto. Prepárate para disfrutar una historia narrada con calma, sentimiento y detalles que te harán soñar. Si te gustan las novelas románticas largas, los audiolibros de amor y los relatos que llegan al corazón, este episodio es para ti. Comenzamos. El olor a café recién hecho y a panadería era mi droga. Cada mañana, a las 7 en punto, me sentaba en la misma mesa de mi rincón favorito en La Dulce Rendición, la cafetería de mi mejor amiga, Lucía. Allí, con mi portátil a punto y un americano extra fuerte, planeaba la conquista del mundo. O, al menos, la de mi próxima campaña como directora de marketing. Soy Sofía Valdez. Ya a mis 30 años he aprendido que la única persona de la que puedes depender al 100% eres tú misma. Las relaciones, para mí, eran como el bronceado en invierno, un esfuerzo innecesario que duraba lo que tardaba en llegar la primera nube. Otra vez en tu trono, reina del universo, dijo Lucía, dejando un croissant de chocolate junto a mi taza. Su delantal blanco estaba manchado de cacao y sonrisas. ¿Qué imperio vas a someter hoy? El de la tecnología. Necesito una estrategia para el lanzamiento de la nueva aplicación de Nexus Tech. Quieren algo revolucionario, disruptivo y que se conecte con las nuevas generaciones. O sea, que quieren que les resuelva la vida con un presupuesto de estudiante y un plazo de 2 semanas. Clásico. Lo que necesitas es un chico guapo para distraerte. Ha entrado uno hace un momento. Parece un dios griego con traje de CEO. Me asomé por encima de mi portátil. Y entonces lo vi. Entró como si la cafetería fuera de su sala de juntas. Alto, oscuro, con un traje gris perfecto que parecía costurado sobre su cuerpo impecable. El cabello, oscuro y ligeramente revuelto, le caía sobre la frente, y su mandíbula, Dios, esa mandíbula podría cortar cristal. Pero no era solo su físico. Era su aura. Una mezcla de poder y concentración que absorbería toda la energía de la habitación. Pidió un café con una voz grave y segura que me hizo algo extraño en el estómago. Algo que no sentí desde que vi el último tráiler de Chris Evans. No, gracias. Tengo suficiente con mi propio caos, respondí, apartando la mirada y forzándome a concentrarme en el briefing. Pero era inútil. Su presencia era un imán. El dios griego, al que apodé mentalmente Adonis, se sentó a unas cuantas mesas de distancia. Sacó un portátil idéntico al mío y se sumergió en el trabajo. Durante 1 hora, la única conversación que tuvimos fue a base de miradas furtivas y el roce de nuestra energía en el aire. Hasta que suena mi teléfono. Era mi jefa. Sofía, ven a la oficina ya. Ha surgido un imprevisto con el cliente. Necesito que vengas. ¿Ahora? Estoy en plena ebullición creativa, Clara. La musa está cantando. Pues dile a la musa que se tome un café. Es importante. Y prepárate, porque viene a verte personalmente. Colgué con un gruñido. Justo en ese momento, Adonis se levantaba para marcharse. Nuestros caminos se cruzaron al llegar a la puerta. Nuestros hombros chocaron ligero y deliberadamente por mi parte. Quería sentir su proximidad. Perdona, dijo él, y sus ojos, de un marrón oscuro e intenso, se clavaron en los míos. No te preocupes. El espacio es un concepto relativo en las horas puntas, solté, con mi sarcasmo por bandera. Una sonrisa casi imperceptible curvó sus labios. Tienes razón. Quizás deberíamos ampliar el concepto de cafetería. O reducir el deseo arrogante. Su sonrisa se hizo más amplia, genuina. ¿CEO arrogante? ¿Qué te hace pensar eso? La forma en que ha ocupado la habitación. El aire de, aquí mando yo. El traje que probablemente cuesta más que el alquiler de mi piso. Son pistas. Y todas equivocadas. Solo soy un tipo que necesita su dosis de cafeína para sobrevivir a una reunión.
Esa sí la creo. Bienvenida al club. Se fue, y yo me quedé con el regusto de una conversación que había durado 10 segundos pero que se sintió como toda una mañana. Llegué a la oficina con la cabeza en otro sitio. Clara me esperaba en su despacho, nerviosa. Sofía, sentada. El cliente es Nexus Tech. Y el director general, Alejandro Vega, quiere supervisar personalmente la campaña. Mi corazón se paró. Alejandro Vega. El nombre sonaba demasiado. ¿El Alejandro Vega? El genio de la informática que revolucionó el sector de la ciberseguridad y que ahora quiere conquistar el mundo de las apps. Ese mismo. Y está aquí. La puerta de su despacho se abrió. Y entró él. Adonis. El dios griego. Alejandro Vega. El universo, en su infinito sarcasmo, acababa de poner a mi jefe más desafiante y al hombre más atractivo que había visto en mi vida en la misma habitación. Y yo, con mi gran boca, le acababa de llamar CEO arrogante. Sofía Valdez, te presento a Alejandro Vega, dijo Clara, con una sonrisa tensa. Él extendió su mano. Su piel era cálida y supresionada, firme. Un placer, Sofía. He oído cosas muy interesantes sobre tu enfoque, directo. Me apreté la mano con la misma fuerza, sin apartar la mirada. Alejandro. El placer es mío. Espero que mis cosas interesantes estén a la altura de tu revolución tecnológica. Aquella guerra, pensé mientras sonreía, acababa de empezar. Y no tenía ni idea de que estaba a punto de perder la batalla más importante de todas, la de mi propio corazón. La reunión fue pura tortura. Alejandro Vega era brillante, agudo y tenía una capacidad de desmontar mis ideas con una simple pregunta que me sacaba de quicio. Cada propuesta que lanzaba, él la contrarrestaba con una lógica impecable. No era arrogante, era simplemente mejor. O al menos, eso parecía. La idea de gamificar la experiencia es interesante, Sofía, dijo, entrelazando las manos sobre la mesa. Pero es predecible. Todo el mundo lo hace. ¿Qué nos hace diferentes? ¿Por qué alguien debería descargar nuestra aplicación en lugar de las otras 1000 que hacen exactamente lo mismo? Porque nuestra aplicación no es una herramienta, es una experiencia. No se trata de ganar puntos, se trata de crear conexiones reales. La gamificación es el cebo, no el anzuelo. El anzuelo es la comunidad que construimos alrededor. Un espacio seguro, sin algoritmos que manipulen, donde la gente sea gente. Se quedó en silencio, estudiándome. Su mirada era tan intensa que sentí como si pudiera leer mis pensamientos, mis inseguridades, mi deseo de impresionarlo. Una comunidad, repitió, casi para sí mismo. Me gusta. Pero es abstracto. ¿Cómo lo materializas? ¿Cómo lo vendes? Con honestidad. Con historias reales. Con una campaña que no promete ser la mejor, sino que promete ser la más auténtica. Clara intervino, rompiendo la tensión eléctrica entre nosotros. Es un enfoque muy potente, Alejandro. Sofía tiene un don para conectarse con el público. Lo veo, dijo él, sin quitarme los ojos de encima. Bien, Valdez. Tienes mi atención. Quiero un borrador de la estrategia completa para mañana a las 9 de la mañana. En mi oficina. Se levantó y se fue, dejando un rastro de perfume sutil y un silencio abrumador. ¿Has visto cómo te mira? Me susurró Clara en cuanto cerró la puerta. Parece que fuera a devorarte. Es su forma de intimidar. No le hago caso. Pero sí me hacía caso. Mucho. Pasé la noche en vela, no solo trabajando en la presentación, sino reviviendo cada segundo de nuestra interacción. Su sonrisa, su voz, la forma en que su ceño se fruncía cuando se concentraba. Era un problema. Un problema de 1,9 metros, traje caro y ojos que no te dejaban pensar. A la mañana siguiente, con más café en el cuerpo que sangre, me presenté en su oficina.
Era un penthouse espectacular con vistas a toda la ciudad. La oficina de Alejandro Vega era una declaración de intenciones. Minimalista, con muebles de diseño que gritaban, caros, y una pared de cristal que te hacía sentir dueño de la ciudad. No había fotos, ni plantas, ni un solo rasgo personal. Era un templo a la eficiencia, y yo, con mi caos creativo y mi bolso de tela, me sentí como una flor silvestre en un jardín japonés. Me senté frente a su escritorio de roble macizo. Él no levantó la vista de su portátil al principio, obligándome a esperar. Una táctica de poder. Clásico. Buenos días, Valdez. Puntual. Me gusta. Buenos días, Vega. El tiempo es dinero, y el tuyo parece valer mucho. Por fin levantó la vista, y una sonrisa juguetona se dibujó en su boca. ¿Crees? A veces, el tiempo es solo tiempo. Empecé mi presentación. Me sentí segura, era mi terreno. Le hablará de emociones, de conexiones, de crear una tribu para su aplicación. Utilice palabras como pertenencia, escucha activa y vulnerabilidad compartida. Él escuchaba sin interrumpir, con la barbilla apoyada sobre los nudillos, estudiándome como si fuera un código fuente que necesitara descifrar. Cuando terminó, el silencio se instaló de nuevo. Era un silencio pesado, lleno de expectación. Es una visión idealista, dijo al fin. Bonita, incluso. Pero el mundo real no funciona así. La gente es egoísta. Quiere gratificación instantánea, sin conexiones profundas. Estás vendiendo un cuento de hadas. No estoy vendiendo un cuento de hadas, estoy vendiendo un antídoto. Estás tan acostumbrado a ver el mundo como un mercado que ha olvidado que las personas no son consumidores, son seres humanos con un anhelo de pertenecer. Tu aplicación puede ser esa pertenencia, o puede ser otra más en el montón. La decisión es tuya. Me miró con una mezcla de frustración y admiración. Te defiendes como una leona. Solo cuando atacan a mis cachorros. Y esta campaña es mi cachorra. Se levantó y se acercó a la ventana de cristal, dándome la espalda. ¿Y si te dijera que tienes razón? ¿Y si te dijera que yo también anhelo esas pertenencias, pero no sé cómo construirla? Su voz había cambiado. Ya no era la del CEO segura, sino la de un hombre con una grieta en su armadura. Me quedé helado. ¿Estaba compartiendo una vulnerabilidad conmigo? Entonces te diría que estás en el lugar perfecto para empezar. Construyéndola desde dentro. Se giró lentamente. La luz del sol se filtraba a su espalda, creando un aura que me cegaba. Tienes una respuesta para todo, ¿verdad, Sofía? No para todo. Pero para esto, sí. Caminó hacia mí, despacio, como un depredador que acecha a su presa. Se detuvo a centímetros de mi silla. Pude oler su perfume, una mezcla de sándalo y algo limpio, como de lluvia recién caída. ¿Y si te propusiera un trato?, dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro que me erizó la piel. Acepta tu estrategia. La 100%. Pero a cambio, quiero que me enseñes. Quiero que me enseñes a conectar, a ser más humano. Quiero que seas mi mentora personal en este tema. Saliva tragué. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Era una broma? ¿Una prueba? ¿Tu mentora? En tu tiempo libre, supongo. Porque mi tiempo libre es sagrado y lo dedicado a cosas importantes, como ver series y quejarme de la vida con mis amigas. No. En el trabajo. Durante las horas de oficina. Te pagaré, por supuesto. Un plus en tu contrato. Será como un proyecto dentro del proyecto. Operación Humanización de Alejandro Vega. No pude evitar reírme. La idea era tan absurda, tan ridícula, que me resultó irresistible. ¿Y qué ganaré yo aparte de un plus que probablemente no compense el dolor de cabeza? Él se inclinó más, su rostro tan cerca que podía contar sus pestañas. Ganarás el control total de mi campaña, sin intermediarios. Ganas mi total confianza. Y ganarás el derecho a decir que dominas a la bestia. La tensión entre nosotros era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Cada fibra de mi ser gritaba que dijera que no,
que me largara de allí y no volviera a verle. Pero otra parte, una parte oscura y autodestructiva, sentía una atracción tan fuerte hacia este desafío, hacia él, que era incapaz de resistirse. De acuerdo, Vega, dije, alzando la barbilla. Acepto tu trato. Pero quede claro, soy la jefa en esta operación. Mis reglas, mis horarios, mis métodos. Y el primer método es, esta tarde, a las 6, nos vamos a un lugar normal. De gente. Y no, no es a mi casa. Es un bar. Uno de verdad. Llevas ropa de calle, no de ejecutivo. Y te prohíbo decir la palabra, sinergia. Por primera vez, una sonrisa franca y deslumbrante iluminó su rostro. Trato, Valdez. Prepárate. Puede que la humanidad sea más salvaje de lo que cree. A las 6 en punto, estaba en El Rincón Perdido, un bar de mi barrio con mesas de madera gastada, luces de colores y una carta de cócteles escrita en una pizarra. Era mi lugar de refugio, lleno de ruidos, risas y gente normal. El terreno perfecto para la operación humanización. Llegó Alejandro a las 6:05. Llevaba vaqueros oscuros que se ajustaban perfectamente a sus largas piernas, una camiseta negra sencilla que marcaba un torso que no parecía de oficina y una chaqueta de cuero. Se había quitado la corbata y el poder, y se veía, peligroso. Atractivo de una forma que me ponía nervioso. Vale, no puedo negar que este lugar es auténtico, dijo, mirando a su alrededor con una mezcla de curiosidad y aprensión. Es mi primer templo. Aquí se resuelven los grandes misterios de la vida, como si la ex es una mala persona o si merece la pena pedir la última ronda. Se sentó frente a mí. ¿Y cuál es el veredicto de hoy? Hoy toca de todo. Pero antes, clase número 1, observación. Sin habilidades. Solo mira. Escucha. ¿Qué oyes? Cerró los ojos un momento, escuchando. Risas. El tintineo de los vasos. Una discusión sobre fútbol. Alguien pidiendo una caña en la barra. Bien. Ahora, ¿qué sientes? Abrió los ojos y me miró. Siento tu mirada, evaluándome. Siento el sillón incómodo. Siento que soy un bicho raro en un acuario. Exacto. Ese es el primer paso. Reconoce que no estás en tu ecosistema. La gente normal no se siente en un acuario en un bar. Se siente en casa. Ahora, clase 2, interacción sin objetivo. Ve a la barra y pide 2 de mis cócteles favoritos. El sol de medianoche. Y mientras esperas, hazle una pregunta al camarero. Algo que no tenga que ver con su trabajo. Dile, por ejemplo, que si pudiera viajar en el tiempo, ¿a qué iría? Me miró como si le hubiera pedido que resuelva un teorema de Fermat. ¿Y eso para qué? Para practicar. Para conectar. Vamos, mutante. Un entrenamiento. Se levantó con una resignación teatral y se dirigió a la barra. Lo observa. Se movía con una seguridad innata, pero había una tensión en sus hombros. Habló con el camarero, un chaval llamado Marco con más tatuajes que dedos. Al principio, Alejandro parecía rígido, pero poco a poco, su lenguaje corporal se era relajando. Hizo la pregunta. Marco se rió y le respondió con entusiasmo. Cuando volvió a la mesa con los 2 cócteles de un azul eléctrico, sonreía. Bueno, pues Marco viajaría a los 90 para ver a Nirvana en un concierto. Dice que es su gran arrepentimiento no haber nacido antes. Me ha enseñado un tatuaje de Kurt Cobain que tiene en el brazo. Me miró con los ojos brillantes, como un niño que acaba de descubrir un nuevo videojuego. El azul del cóctel le resaltaba el bronceado de su piel, de repente, no parecía un CEO, solo un hombre guapo contándome una anécdota. ¿Lo ves? Dije, levantando mi copa. Acabas de saber algo de Marco que no tiene nada que ver con que te traiga una bebida. Ha entrado, aunque sea un segundo, en su mundo. Bienvenido a la humanidad, Neo. Brindó con mi copa. Es inesperado. Siempre pensó que la gente en la barra solo quiere su bebida y que la deja en paz. La gente quiere que la dejen en paz hasta que alguien se interese de verdad por ella.
Somos una contradicción andante. Queremos ser invisibles y anhelamos que nos vean. Tu aplicación, Alejandro, no es una herramienta. Es la oportunidad de que miles de Marcos puedan decir que les encanta Nirvana sin que nadie les juzgue. Nos quedamos en silencio por un momento, bebiendo nuestros cócteles. La música del bar envolvía nuestra conversación, y el ambiente relajado me hacía bajar la guardia. ¿Y tú, Sofía? Preguntó él, rompiendo el silencio. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué irías? La pregunta me pilló por sorpresa. Nadie me había hecho eso en años. Me obligó a pensar. Yo no viajaría al pasado, respondí al cabo de un momento. Viajaría al futuro. Dentro de 50 años. Quisiera ver si hemos conseguido arreglar un poco esta mierda de mundo, o si seguimos igual de perdidos. Me miró con una intensidad que me desarmó. Siempre pensé que eras una persona del presente. Una mujer de acción. Lo soy. Pero una mujer de acción también necesita creer en un futuro mejor. Si no, ¿para qué luchamos? No lo sé, admitió él, y su voz sonó de repente cansada, vulnerable. A veces solo lucha por no perder. Por mantener el barco a flote. ¿Y qué pasa si el barco se hunde? Pregunté, mi voz más suave de lo que pretendía. Entonces nado. Siempre supo nadar. Pero a veces estoy cansado de tanto nadar. La confesión colgó en el aire entre nosotros. Era la primera grieta real en su armadura de titanio, y sintió el impulso irrefrenable de tocar su mano, de decirle que no estaba solo. Pero me contuve. Era su mentora, no su terapeuta. Y yo, sobre todo, era Sofía Valdez, la mujer que no se enamoraba de sus proyectos. Pues a veces, lo que necesitas no es nadar más fuerte, sino encontrar una isla a la que agarrarte. Aunque sea pequeña. Nuestras miradas se encontraron y se quedaron ahí, ancladas. La química era un huracán silencioso que giraba alrededor de nuestra mesa. El bar, la gente, la música, todo se desvaneció. Solo éramos él y yo, y un abismo de palabras no dichas. El momento se rompió cuando mi teléfono sonó. Era Lucía. Sofía, ¿dónde estás? Acabo de cerrar y necesito una copa de vino urgente. El proveedor de harina me ha subido el precio un 15% y he amenazado con usar su masa para hacer un muñeco vudú. Tuve que reír. Tranquila, Lulú. Estoy en el rincón perdido. Ven, te guardo un sitio. Colgué y Alejandro me miraron con una ceja arqueada. Lulú. Mi mejor amiga. La dueña de la cafetería. Y mi conciencia personal. Viene a por mí, así que la clase de hoy ha terminado, aprendiz. Sí. Supongo que tu amiga no querrá que un feo raro invada su sagrada reunión de amigas. No, pero no te preocupes. Te invitamos a la siguiente. La de, cómo sobrevivir a una cita a ciegas organizada por tu madre sin necesidad de llamar a un exorcista. Se rió, una risa genuina y profunda que me hizo sentir cosas que no debía. Yo apunto. Suena tan terrorífico como fascinante. Llegó Lucía, con su pelo revuelto y una energía que llenaba la habitación. Me abrazó y luego se detuvo al ver a Alejandro. ¡Ay!, dijo, mirándolo de arriba abajo. ¿Y este trozo de manjares? Lucía, te presento a Alejandro Vega. Alejandro, esta es Lucía, el artífice de mi adicción a la cafeína. Encantado, dijo él, levantándose con una cortesía que a Lucía la dejó impresionada. Encantada de verdad, respondió ella, con una sonrisa pícara. No todos los días un dios olímpico se sienta en el rincón de mi amiga. Sofía, ¿no me decías que los hombres de empresa eran todos aburridos y con la personalidad de una ladrilla? Alejandro soltó una carcajada y yo le lancé una mirada asesina a mi amiga. Gracias, Lucía. Eres un apoyo inestimable en mi carrera profesional. De nada. En fin, me voy a la barra a por mi vino. ¿Queréis algo, chicos? Sangre de unicornio para ti, Alejandro. Seguro que es lo que beben los de tu especie. Se fue riendo, dejándonos solos de nuevo. Alejandro me miraba con una complicidad que me resultaba nueva y aterradora. Tienes amigas,
intensas. Hijo de mi familia. Me mantengo cuerda. Oh, al menos, lo intento. Me gusta, dijo él, y su mirada se volvió seria de nuevo. Me gusta tu mundo, Sofía. Es caótico, ruidoso y un poco loco. Pero es real. ¿Y el tuyo? Pregunté, sin poder evitarlo. ¿Cómo es tu mundo, Alejandro? Se inclinó hacia mí, y por un instante pensó que iba a besarme. Mi corazón se aceleró como un loco. Mi mundo, susurró, con la voz cargada de un misterio que me atrapó, es un lugar muy silencioso. Y hace mucho tiempo que nadie venía a hacerle tanto ruido. La semana siguiente fue un torbellino. Por las mañanas, éramos Sofía y Alejandro, la directora de marketing y el CEO. Discutíamos sobre KPIs, segmentación de audiencia y presupuestos. Él era exigente, brillante y me obligaba a dar el 110% de mí misma. Pero por las tardes, a partir de las 6, todo cambiaba. La operación humanización se había convertido en mi parte favorita del día. Lunes fuimos al mercado. Le enseñé a regatear con una frutera que parecía tener un doctorado en hacer sentir culpable a los clientes. Alejandro, acostumbrado a pagar el precio que pusieran, estaba perdido. ¿Por qué no simplemente pagamos los 2 euros y nos vamos? Me susurró, mientras la señora Pilar le explicaba por tercera vez que sus naranjas eran las más dulces de toda la costa. Porque no se trata de los 2 euros, tonto. Se trata del juego. De la interacción. De demostrar que tus naranjas no valen tanto. Es un arte. Al final, Alejandro consiguió un descuento de 20 céntimos y salió del mercado tan orgulloso como si hubiera cerrado una fusión multimillonaria. El miércoles fue el día de la inmersión cultural. Lo llevé a una pequeña sala de cine independiente que proyectaba una película en blanco y negro de un director checo que nadie conocía. Él, acostumbrado a los blockbusters de Hollywood, parecía un pez fuera del agua durante los primeros 15 minutos. No hay explosiones de heno, me susurró. Ni persecuciones de coches. No, hay diálogos. Y silencios. Y emociones. Presta atención. Para cuando salió la película, estaba callado, pensativo. Me ha gustado, dijo mientras caminábamos por la calle. La protagonista se sintió sola. A pesar de estar rodeado de gente. Entendí eso. Su comentario me tocó en el estómago. No era una crítica cinematográfica, era una confesión. Estaba hablando de sí mismo. Me detuve y me giré hacia él. La luz de las farolas creaba sombras en su rostro, haciendo parecer aún más misterioso. ¿Te sientes solo, Alejandro? Pregunté, con una voz más suave de lo que quería. Me miró, y por un segundo, vi el velo del CEO caer por completo, revelando al hombre que había debajo. Un hombre con una herida antigua y profunda. Mi mundo, como te dije, es silencioso. Está lleno de gente, pero todos quieren algo de mí. Mi dinero, mi tiempo, mi aprobación, mi cerebro. Nadie me ha preguntado nunca qué quiero yo. Hasta tú. El corazón me latía con tanta fuerza que estaba seguro de que podía oírlo. Quería abrazarlo. Quería decirle que no estaba solo. Pero el miedo, mi viejo y fiel compañero, me paralizaba. Abrirme a él era como abrir la puerta de mi propia fortaleza y dejar que entrara un ejército desconocido. Bueno, esa es la misión, ¿no? Dije, intentando recuperar mi tono ligero. Desentrañar los secretos del hombre misterioso. El próximo reto será aún más revelador. No puedo esperar, dijo él, con una media sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Qué me tienes preparado, maestra? Sorpresa. Pero te advierto, requiere ropa cómoda y cero miedo al ridículo. El viernes llegó, y con él, el gran reto. Lo llevé a un parque donde un grupo de amigos se reunía cada semana para tocar música. No eran profesionales, solo gente que disfrutaba de cantar y tocar la guitarra. Entre ellos estaba David, el ex de Lucía, un chico encantador con una guitarra y un corazón de oro. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Observar a los hippies en su hábitat natural? Bromeó Alejandro. No. Vamos a participar.
He hablado con ellos y te han dejado un hueco para que toques la pandereta. Se quedó mirándome como si le hubiera dicho que íbamos a escalar el Everest en chanclas. ¿La pandereta? Sofía, no sé tocar la pandereta. No sé tocar absolutamente nada. No se trata de ser Eric Clapton, se trata de formar parte del círculo. De sentir el ritmo. Deja que la música te lleve. Ven. Lo arrastré hacia el grupo. Lucía ya estaba allí, riéndose con sus amigos. Me hizo un guiño cómplice cuando vio a Alejandro, con una cara de pánico que era simplemente adorable. David nos saludó con amabilidad. Ah, el famoso alumno. Dijo, entregándole la pandereta a Alejandro. Tranquilo, solo tienes que seguir el ritmo. O, al menos, intentarlo. Al principio, Alejandro estaba tenso. Sostenía la pandereta como si fuera una bomba. Golpeaba el aro con una torpeza que me costaba no reír. Pero poco a poco, a medida que las canciones avanzaban y el ambiente se relajaba, vi cómo sus hombros se bajaban. Empezó a mover ligeramente los pies. Su mirada se perdió en el fuego de una hoguera que había encendido. Y entonces ocurrió. Empezó a sonreír. Una sonrisa real, libre, sin ninguna carga. Y en un coro, tocando la pandereta a tiempo, riéndose de sí mismo. En ese momento, vi a un Alejandro que nunca había imaginado. Un hombre que podía ser imperfecto, torpe y divertido. Un hombre que no necesitaba tener el control de todo. Y me enamoré un poco más de él. O quizás, un poco demasiado. Cuando terminó la noche, caminamos en silencio hacia el coche. Gracias, Sofía, dijo él, rompiendo el silencio. No solo por la pandereta. Por todo. Esta ha sido la semana más extraña, a la vez, la mejor de los últimos años. Me alegre de que tu operación humanización vaya según lo previsto, Dr. Frankenstein. Pronto tu criatura estará lista para salir al mundo. Se detuvo y me giró hacia él. Su mirada era seria, intensa. No estoy seguro de que quiera salir al mundo sin ella. La frase quedó flotando en el aire nocturno, cargada de un significado que me robaba el aliento. Se acercó lentamente, y esta vez no hubo duda. Iba a besarme. Su mano se levantó para acariciar mi mejilla, y yo cerré los ojos, preparándome para el impacto de sus labios sobre los míos. Pero entonces, mi teléfono sonó. Otra vez. Era mi madre. Con un juramento, lo rechacé. Demasiado tarde. El momento se había roto. Alejandro bajó la mano, con una expresión de frustración. Tu teléfono tiene un pésimo sentido del timing. Cuéntamelo a mi madre. Es su superpoder. Te llevo a casa, dijo, su voz de nuevo distante, profesional. El viaje de vuelta fue en silencio. La tensión que antes era de deseo, ahora era de frustración. Cuando me detuvo frente a mi portal, no supe qué decir. Buenas noches, Alejandro. Y, gracias por hoy. Buenas noches, Sofía. Se quedó a punto de decir algo más, pero se contuvo. Nos vemos el lunes. Me marché sin mirar atrás, con el corazón hecho un nudo. Sabía que estaba jugando con fuego. Alejandro no era un proyecto, era un hombre. Y yo, la tonta, estaba empezando a quererlo de verdad. Y eso, lo sabía, era la receta perfecta para el desastre. El lunes, la oficina se sentía como un campo de minas. Alejandro y yo nos evitábamos durante la mañana, comunicándonos solo a través de correos electrónicos breves y profesionales. Era como si el hombre del parque y el CEO de la mesa de al lado eran dos personas diferentes, y yo no supiera cómo tratar con ninguna de las dos. A media mañana, Clara me llamó a su despacho. Sofía, ¿estás bien? Noto algo raro entre tú y Alejandro. ¿Ha habido algún problema? No, para nada. Solo que estamos muy concentrados en el proyecto. Tensión creativa, ya sabes. Clara me miró con sus ojos de madre Henry, sabiendo perfectamente que mentía. Vaya. Pero recuerda que es el cliente. Y que, aunque sea un cliente increíblemente guapo, sigue siendo el cliente. No te compliques la vida.
Su consejo llegó tarde. Mi vida ya era complicada. Por la tarde, la situación se volvió insostenible. Tuvimos una reunión de equipo para presentar el borrador de la campaña a todo el departamento. Alejandro estaba presente, sentado al final de la mesa, con una máscara de impenetrabilidad. Mientras yo exponía las ideas, sentí su mirada fija en mí. No era la mirada evaluadora de la primera reunión, ni la mirada juguetona del bar. Era una mirada cargada de ¿celos? ¿Frustración? No estaba seguro. Al final de la reunión, cuando todos se iban, me pidió que me quedara. Valdez, un momento. Me senté frente a él, con el corazón en un puño. ¿Ocurre algo, Vega? ¿Por qué me evitas? Preguntó, sin rodeos. Desde el viernes, ha construido una muralla china a tu alrededor. ¿Fue por el beso? ¿El beso que no ocurrió? No hay muralla alguna. Solo estoy siendo profesional. Algo que tú deberías probar de vez en cuando. ¿Profesional? Se levantó, dando un puñetazo suave en la mesa. Mierda, Sofía. Pasamos una semana entera conociéndonos, riendo, compartiendo momentos. Vi una parte de ti que me fascina, y creo que viste una parte de mí que te gustó. ¿O me equivoco? Me quedé en silencio, incapaz de responder. Tenía razón. Pero el miedo era más fuerte. No puedes entrar en mi mundo durante el día y luego salir por la noche como si nada, continuó, su voz cargada de una emoción que no le conoció. No funciona así. O estamos en esto, o lo dejamos. Pero no puedo seguir siendo tu proyecto personal y luego tu jefe distante. A mí. Me estás volviendo loco, Sofía. Y no me gusta no tener el control de mi propia cabeza. Sus palabras me golpearon como una ola. Verlo tan vulnerable, tan frustrado, desarmó todas mis defensas. La muralla china que había construido se tambaleó y, finalmente, se derrumbó. ¿Crees que a mí me resulta fácil? Solté, con la voz quebrada. ¿Crees que me encanta sentir esto por ti? Tengo reglas, Alejandro. Reglas que me han mantenido a salvo. No me enamoro de los clientes. No me enamoro de hombres que son un paseo por un campo minado emocional. Y mucho menos de hombres que podrían destruirme sin siquiera darse cuenta. ¿Y por qué crees que te destruiría? Dijo él, acercándose a mi silla, su voz ahora un susurro roto. ¿Por qué das por hecho que mi intención es hacerte daño? ¿Por qué eres así? Eres intenso, abrumador. Entras en la vida de la gente como un huracán y cuando te vas, deja todo hecho un desorden. No estoy preparado para ser tu próximo desorden. Quizás no quiero ser un huracán. Quizás solo quiero encontrar un lugar donde la tormenta se calma. ¿Y si ese lugar eres tú? La pregunta colgó en el aire, pesado y definitivo. Me levanté, de modo que estábamos cara a cara, apenas a un palmo de distancia. Podía sentir el calor de su cuerpo, oler su perfume, ver la tormenta de emociones en sus ojos. No sabes lo que pides, dije, casi para mí misma. Sí que lo sé. Te he estado observando. No solo esta semana. Desde el primer día en la cafetería. Me fascinaba tu fuerza, tu sarcasmo, la forma en que defendías tus ideas como si fueran tu propia vida. Me sentí atraído por ti antes incluso de conocerte. Este trato, esta operación, fue solo una excusa para poder estar cerca de ti. Y te juro que no era mi plan enamorarme. Pero lo he hecho. Y no sé qué hacer con ello. La confesión fue el golpe de gracia. No era un juego. No era un capricho. Era real. Y yo, la estúpida, estaba enamorada de él también. Eres un imbécil, Alejandro Vega, solté, y las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a rodar por mis mejillas. Un imbécil arrogante y perfecto. Él alzó una mano y, con una delicadeza que no le habría atribuido, me secó una lágrima con el pulgar. Probablemente. Pero soy tu imbécil. Y entonces, finalmente, me besó. No fue un beso tímido, ni un beso exploratorio. Fue un beso de desesperación, de hambre, de semanas de tensión contenida que finalmente explotaba.
Sus labios se apoderaron de los míos con una urgencia que me robó el aliento. Me rodeó con la cintura y me levantó del suelo, profundizando en el beso como si quisiera fundirse conmigo, como si quisiera borrarme y absorberme a la vez. Mis manos se enredaron en su pelo, tirando de él, acercándolo todavía más, si eso era posible. El mundo exterior desapareció. No había oficina, no había reglas, no había miedo. Solo él, yo y el fuego que consumía todo a nuestro alrededor. Cuando nos separamos, ambos estábamos jadeando. Apoyó su frente contra la mía, cerrando los ojos. ¿Ahora qué?, susurré, sin atrever a moverme. Ahora, dijo él, abriendo los ojos y mirándome con una ternura que me fundió por completo, dejamos de ser mentora y alumna. Dejamos de ser cliente y director. Ahora somos solos Alejandro y Sofía. Y nos vamos a dar una caminata por la ciudad y vamos a fingir que somos dos personas normales que acaban de tener el peor y el mejor beso de su vida en una oficina. Sonreí a través de las lágrimas. Me parece un plan terrible. Es el mejor plan que he tenido en toda mi vida. Tomó mi mano y, sin soltarla, me guió fuera de la oficina. Los empleados que se quedaron nos miraron con sorpresa, pero a él no le importó. Por primera vez, el mundo podía esperar. Por primera vez, su prioridad no era el trabajo. Era yo. Caminar por Madrid con la mano de Alejandro en la mía era surrealista. La ciudad, que siempre había sido mi escenario, mi territorio, ahora se sentía diferente. Más brillante, más ruidosa, más viva. Cada paso era un descubrimiento. ¿De dónde estás, Alejandro, de verdad?, pregunté mientras nos sentábamos en un banco en el Retiro, viendo a los barcos de papel flotando en el estanque. De aquí y de allá. Mi padre era militar, así que nos mudábamos mucho. No tuve un lugar al que llamar hogar hasta que me compré este piso. Pero es solo eso, un piso. Un lugar donde duermo y trabajo. ¿Y tu familia? ¿Tienes hermanos? Una hermana menor, Elena. Vive en Barcelona. Es el artista de la familia. La libre. Siempre le he envidiado un poco eso. Mis padres murieron hace unos años. Un accidente de coche. La noticia me tocó como un puño en el estómago. Alejandro, lo siento muchísimo. Fue duro. De repente, era el hombre de la familia. El que tenía que cuidar de todo, de todos. Me volqué en el trabajo, en construir Nexus. Era mi forma de controlar el caos, de sentir que algo estaba en orden. Pero en ese proceso, me olvidé de vivir. De sentir. Hasta que una directora de marketing terca y brillante entró en mi vida y me obligó a comprar panderetas y a hablar con camareros de Nirvana. Apoyé mi cabeza en su hombro. Eres un buen alumno. Tengo una buena profesora. Nos quedamos en silencio un rato, simplemente disfrutando de la compañía. Era una sensación nueva para mí. No teníamos que hablar para llenar los vacíos. El silencio entre nosotros era cómodo, cálido. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde sacas esa fuerza y ese sarcasmo? Sonreí. Mi historia es mucho menos dramática. Crecí en un barrio normal, con padres normales. Mi madre es una optimista empedernida que cree que el amor lo puede todo. Mi padre, un pragmático que piensa que el amor es una invención de las empresas de tarjetas de San Valentín. Supongo que yo soy una mezcla de los dos. Creo en el amor en teoría, pero en la práctica, soy más de mi padre. He visto demasiadas amigas sufrir, he visto demasiadas relaciones fallar. Decidí que no estaba dispuesta a dejar mi corazón en manos de nadie. Es mi activo más preciado. Y ahora, dijo él, apretando mi mano, ¿qué pasa con tu activo? Me giré para mirarlo. Sus ojos eran dos pozos de chocolate oscuro que me invitaban a saltar. Ahora, creo que está considerando una fusión muy arriesgada. Él se rió y me dio un beso suave, esta vez en la frente. La fusión más rentable de la historia. Esa noche, me llevó a cenar a un pequeño restaurante italiano escondido en una callejuela. No era un sitio de famosos, ni un lugar de moda. Era un sitio acogedor, con velas en las mesas y un olor a ajo y albóndigas que te hacía sentir en casa. ¿Cómo lo encontraste?
Pregunté, sorprendida. Busqué lugares donde Sofía Valdez se sentiría cómoda. El algoritmo me dio una lista de sitios con encanto bohemio y pasta casera. Este era el número 1. Yo reí. Hasta tu forma de ser romántico es tecnológico. ¿Te quejas? Dijo, sirviéndome un poco de vino. Para nada. Es adorablemente tuyo. La cena fue perfecta. Hablamos de todo y de nada. De nuestras películas favoritas, de nuestros primeros trabajos, de nuestros sueños de infancia. Descubrí que odiaba los pepinillos, que sabía cocinar un risotto increíble y que su mayor miedo no era el fracaso, sino la mediocridad. Yo, a cambio, le confesé que coleccionaba vinilos de rock antiguo, que mi placer culpable eran las telenovelas turcas. Me encantan. Son tan dramáticas, tan exageradas. Es como ver un accidente de coche en cámara lenta, no puedes dejar de mirar. Alejandro soltó una carcajada franca y sonora que hizo que la gente de la mesa de al lado nos mirara. Telenovelas turcas. Sofía Valdez, no dejes de sorprenderme. ¿Y cuál es la trama típica? Un multimillonario con un pasado oscuro que se enamora de una chica humilde, pero de carácter fuerte. Me quedé mirándolo, con el tenedor a mitad del camino hacia la boca. Oye, eso es mi vida, excepto por el multimillonario y el pasado oscuro. Y, bueno, la chica humilde soy yo, supongo. No eres humilde. Eres real. Y no tienes un pasado oscuro, tienes un pasado que te ha hecho fuerte. Y en cuanto a lo del multimillonario, se inclinó sobre la mesa, bajando la voz, supongo que ese soy yo. Aunque mi pasado no es tan oscuro como trágico. El ambiente cambió de nuevo. La risa se fue y fue reemplazada por esa intimidad que se estaba convirtiendo en nuestra seña de identidad. ¿Quieres hablar de ello? Pregunté, suavemente. Él negó con la cabeza. No esta noche. Esta noche es perfecta. No quiero empañarla con fantasmas. Solo quiero estar aquí, contigo, comiendo esta pasta y bebiendo este vino, y pretendiendo que el resto del mundo no existe. Eso es algo que puedo hacer. De hecho, es mi especialidad. Después de cenar, caminamos de nuevo por las calles, ahora más tranquilas. La noche era fresca y el cielo estaba despejado. Nos detuvimos frente a mi portal, y el momento de la despedida se cernió sobre nosotros, cargado de una tensión diferente. Ya no era la tensión de la incertidumbre, sino la del deseo. Pues, empecé, sin saber muy bien qué decir. Gracias por la cena. Y por no ser un CEO arrogante esta noche. Gracias por enseñarme que ser un CEO arrogante no es la única forma de ser. Me tomó la mano, sus pulgares acariciando el dorso de mis muñecas. ¿Voy a subir? La pregunta directa me desarmé. Era la prueba de fuego. ¿Estaba preparada para esto? ¿Estaba preparada para dejarlo entrar en mi espacio, en mi cama, en mi vida? Miré sus ojos, buscando una señal. No vi presión, solo una pregunta sincera. Una esperanza. Solo si prometes no criticar mi desorden, dije, con una sonrisa temblorosa. Y si prometes que mañana en la oficina no vuelves a ser el tirano de antes. Prometo ser un tirano encantador. Y me encanta el desorden. Es señal de una mente creativa. Subimos a mi piso en silencio. Era un piso pequeño y caótico, lleno de libros, de plantas que luchaba por mantener vivas y de vinilos apilados en una esquina. Olía a mi perfume, a incienso y a Sofía. Mi santuario. Vale, es caótico, dijo él, mirando a su alrededor con una sonrisa. Me encanta. Se acercó a la estantería y pasó los dedos por los lomos de los libros. El metro de terciopelo y mico. División de alegría. Los Smith. Tenemos un gusto musical muy similar, Valdez. Somos almas gemelas tristes y melancólicas, ¿quién lo diría? Se giró y me miró. La luz tenue de la lámpara de sal creaba sombras suaves en su rostro. No estamos tristes. Estamos empezando. Caminó hacia mí y esta vez el beso fue diferente. No fue de desesperación, sino de ternura. Lento, profundo, exploratorio.
Sus labios se movieron sobre los míos con una delicadeza que me hizo estremecer. Sus manos rodearon mi cintura, acercándome a él, y yo subí los brazos a su cuello, perdiéndome en el beso. Me llevó al dormitorio sin romper el contacto. El cuarto, como el resto de la casa, era un reflejo de mí, la cama sin hacer, un vestido tirado sobre una silla, libros en la mesita de noche. Pero de repente, todo eso no importaba. Lo único que importaba era él. Nos desnudamos lentamente, descubriéndonos bajo la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Su cuerpo era aún más impresionante de lo que había imaginado. Fuerte, definido, pero con una calidez que me invitaba a acurrucarme contra él. Y cuando por fin nos unimos, fue como si todas las piezas de un rompecabezas se encajaron en su lugar. No fue solo sexo, fue una conversación sin palabras. Fue un alivio, una revelación, un hogar. Después, tumbados en la cama, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando el latido de su corazón, sintió una paz que no recordaba haber sentido nunca. Alejandro, susurré. ¿MMM? Esto es muy peligroso. Él apretó su brazo a mi alrededor, dándome un beso en el pelo. Perder. Pero por primera vez en mi vida, el peligro se siente como el lugar más seguro del mundo. Y en ese momento, supe que estaba perdida. Irremediablemente, gloriosamente perdida. Desperté con la sensación de que algo había cambiado. El sol se filtraba por las persianas, iluminando el polvo bailando en el aire. Y a mi lado, dormido, estaba Alejandro. Su respiración era profunda y regular, y en el sueño, su rostro parecía más joven, más vulnerable. Una sonrisa tonta se dibujó en mi boca. Era real. No había sido un sueño. Me levanté con cuidado, intentando no despertarlo, y me puse la bata de baño. Fui a la cocina a poner el café. Mientras esperaba, me apoyé en el encimero y miré a mi alrededor. Mi piso, mi santuario, ya no solo era mío. Llevaba su perfume, su energía. Y, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Buenos días, dijo una voz a mis espaldas. Me giré y lo vi. Despeinado, con la barba de un día y la mirada somnolienta, era aún más guapo que con su traje de CEO. Llevaba puesto solo el pantalón del pijama que le había prestado, y su torso desnudo me hizo olvidar por completo lo que iba a decir. Buenos días, dormilón. ¿Has dormido bien? Mejor que en años, dijo, acercándose y rodeándome por la cintura desde atrás. Apoyó su barbilla en mi hombro y suspiró. Huele a ti. Y un café. Es mi nueva combinación favorita. Me di la vuelta y me senté en la encimera, abrazándolo por el cuello. ¿Y qué le dice el CEO a su nueva novia sobre su primer mañana juntos? Le dice que quiere repetir. Cada día. Y le pregunta si tiene tiempo para desayunar antes de que el mundo real los vuelva a reclamar. El mundo real puede esperar. Tengo huevos, tocino y una habilidad sobrenatural para quemar las tostadas. Desayunamos en mi pequeña cocina, riendo como dos adolescentes. Era absurdo, era rápido, era perfecto. Pero la burbuja no podía durar para siempre. A las 9, la realidad llamó a nuestra puerta. Oh, más bien, a nuestro teléfono. Su teléfono sonó, y luego el mío. Correos urgentes, reuniones aplazadas, problemas que solo él o yo podíamos resolver. Parece que la fusión tiene que empezar a trabajar, dije, con un suspiro. Parece que sí. Me dio un último beso, un beso promesa. Te paso a buscar a las 8. Vayamos juntos a la oficina. Ya no hay motivos para ocultarlo. La idea me emocionó y aterrorizó a la vez. Declararlo al mundo. A nuestros colegas, a Clara, a todo el mundo. Era un paso enorme. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, Sofía. Y así lo hicimos. Entramos en la oficina de la mano. Las miradas, los susurros, las sonrisas cómplices. Todo el mundo lo vio. Clara nos recibió en la puerta de su despacho con los ojos como platos y una sonrisa que no sabía si ser de sorpresa o de aprobación. Buenos días, dijo, mirando nuestras manos entrelazadas. Supongo que la tensión creativa ha evolucionado.
Algo así, respondí, sintiendo el rubor subirme a las mejillas. Alejandro, para mi sorpresa, no se mostró ni remotamente incómodo. Buenos días, Clara. Creo que la campaña está en buenas manos. Las mejores. Clara apuntando, su sonrisa ahora decididamente de aprobación. Bienvenida al equipo, Alejandro. Aunque creo que ya eras parte de él desde hace tiempo. Esa mañana fue una especie de sueño. Trabajamos juntos, pero de una forma completamente nueva. La tensión se había transformado en complicidad. Sus críticas ya no eran ataques, sino sugerencias. Mis ideas ya no eran defensas, sino ofrendas. Terminamos la presentación final en tiempo récord, y el resultado era brillante. Era la campaña de Sofía, pero con la estructura y la visión de Alejandro. Era la combinación perfecta. A la hora de comer, en lugar de irnos por separado, fuimos a una terraza cercana. El sol del mediodía nos calentaba la cara, y por un momento, sentí que podíamos conquistar el mundo juntos. ¿Te imaginas?, dijo él, tomando mi mano por encima de la mesa. Que todo esto funcione. Que la aplicación sea un éxito. ¿Qué nosotros? ¿Qué nosotros qué? Pregunté, conteniendo la respiración. ¿Qué seamos, esto? Un nosotros, de verdad. La palabra flotó entre nosotros, pesada y hermosa. Un nosotros. Nunca había formado parte de mi vocabulario sentimental. Me gusta el sonido de eso, admití. A mí también. De hecho, tengo una idea para celebrarlo. Este sábado, ¿te vienes conmigo a Barcelona? Quiero que conozcas a Elena. Mi hermana. La invitación me pilló por sorpresa. Conocer a su familia. Eso era serio. Era dar un paso más allá de la burbuja que habíamos creado en Madrid. ¿Un Barcelona? ¿De improviso? ¿Es demasiado pronto?, preguntó, y por primera vez vi una pizca de inseguridad en sus ojos. Solo que, eres la persona más importante de mi vida ahora, y quiero que la otra persona más importante de mi vida te conozca. Es sencillo. No, ninguna era sencilla. Era aterrador. Pero era lo que quería. Me encantaría, Alejandro. Quiero mucho conocerte. El resto de la semana fue una cuenta atrás hacia el viaje. Lucía, por supuesto, montó un escándalo cuando se lo conté en nuestra reunión de urgencia en La Dulce Rendición. ¿Barcelona? ¿A conocer a la hermana? Sofía Valdez, eso es como pasar del nivel de amigos con beneficios, tal de estamos pensando en nombres para nuestros futuros hijos. Esto se va de las manos. Tranquila, Lulú. Es solo un fin de semana. Un fin de semana que lo cambia todo. ¿Y qué te vas a poner? Necesitamos un operativo de moda. No puedes llegar ahí como si fueras a conquistar el mundo con una campaña de marketing, necesitas conquistarla a ella. Me pasaron los siguientes días en una nube. Alejandro y yo vivíamos en una burbuja de felicidad. Salíamos a cenar, veíamos películas en mi sofá, hacíamos el amor hasta el amanecer. Me sentí completa, como si siempre le hubiera faltado una pieza y él la hubiera encontrado. El sábado por la mañana, cogimos el avión. Estaba nerviosa, pero emocionada. Alejandro parecía relajado y feliz. Me tenía la mano durante todo el vuelo, hablándome de su hermana, de cómo era de creativa, de caótica, de todo lo contrario a él. Nos criamos muy unidos, sobre todo después de que nuestros padres murieran. Ella se refugió en el arte, yo en el código. Ella pinta sus emociones, yo las bloqueo. O eso hacía, hasta que llegaste tú. Cuando aterrizamos, un coche nos esperaba para llevarnos a su piso. Era un ático espectacular en el barrio gótico, con vistas al mar y lleno de cuadros, telas y esculturas. Olería a trementina y a libertad. Alejandro, gritó una voz desde el interior de un taller que había al final del salón. Por fin llegas. Creía que te habías perdido en una reunión de accionistas. Salió una mujer con el pelo lleno de pintura, unos vaqueros rotos y una camiseta de The Clash. Era Elena. Tenía los mismos ojos oscuros que su hermano, pero su energía era pura creatividad y caos.
Su mirada se posó en mí y se iluminó. Y esta debe ser la famosa Sofía. Se acercó y me abrazó con una fuerza sorprendente, manchándome un poco la camisa de pintura azul. Por fin. Llevaba meses preguntándome por qué mi hermano tenía una sonrisa tonta en la cara cuando hablaba por teléfono. Elena, sé educada, dijo Alejandro, aunque sonreía. Siempre soy educada. Es un placer. Alejandro no para de hablar de ti. Es agotador, la verdad. Sofía es así, Sofía piensa lo otro. Ya estaba pensando en contratar a un detective para que te investigara. Me reí, sintiéndome de inmediato como en casa. Elena era el caos que Alejandro necesitaba en su vida, y yo entendí al instante por qué la adoraba. El fin de semana fue perfecto. Elena me llevó por su Barcelona, por sus galerías de arte secretos, por sus bares de tapas escondidos. Hablamos durante horas, y supe más sobre Alejandro a través de sus historias que a través de las suyas. Supe sobre su soledad después del accidente, sobre la presión que se puso, sobre el muro que construyó alrededor de su corazón. Él siempre ha sido el protector, me dijo Elena mientras tomábamos un café en una plaza pequeña. El fuerte. Pero los fuertes también necesitan que alguien les cuide las heridas, aunque no sepan pedirlo. Me alegro de que esa persona seas tú. La noche del sábado, Alejandro y yo cenamos solos en el ático, con las luces de Barcelona como telón de fondo. Estaba enamorado. Perdida y felizmente enamorada. Gracias por traerme aquí, dije, apoyando mi cabeza en su hombro mientras mirábamos el mar. Gracias por venir. Por estar aquí. Por todo. Se giró y me miró con una intensidad que me robó el aliento. Te amo, Sofía. Las 3 palabras más sencillas y a la vez más complejas del mundo. Las palabras que siempre había temido. Pero al decirlas él, no sonaron a una sentencia, sino a un comienzo. Yo también te amo, Alejandro. Y nos besamos, con la ciudad de Barcelona como testigo de nuestra promesa. Creía que nada podía romper esa felicidad. Creía que habíamos encontrado nuestro final feliz. Qué equivocada estaba. El domingo por la mañana, el mundo se derrumbó. Estábamos tomando el café en la terraza del ático, disfrutando de la última mañana de paz, cuando sonó el teléfono de Alejandro. Era un número privado. Su rostro cambió al instante. Sí, soy él. Escuchó un momento, y su expresión se fue endureciendo, volviéndose una máscara de hielo. ¿Estás seguro? Entendido. Lo arreglaré. Colgó y se quedó en silencio, mirando al mar, pero sin verlo. ¿Alejandro? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Se giró lentamente hacia mí. La calidez que había en sus ojos la noche anterior había desaparecido, reemplazada por un frío que me heló la sangre. Hay un problema. Un problema grande. ¿De qué tipo? ¿Con la campaña? Peor. Es con Nexus. Uno de nuestros competidores, Cybercore, acaba de lanzar una nueva aplicación. Es casi idéntico a la nuestra. Misma interfaz, mismas funciones, hasta el mismo eslogan. Sentí como si me hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Nuestra campaña es secreta. El informe. El briefing no, Sofía. El código. Alguien ha filtrado el código fuente, Sofía. Alguien ha filtrado el código fuente de nuestra aplicación. Y lo ha hecho justo antes de que nosotros lancemos la campaña. Es un ataque directo. Una traición. El mundo se detuvo. Las palabras, traición y fuga de código, resuenan en mi cabeza como una sentencia de muerte. El pánico frío se apoderó de mí. Esto no era una crisis de marketing, esto era una catástrofe corporativa. Un suicidio profesional. Pero, ¿cómo? ¿Quién? No lo sé. Pero voy a encontrarlo. Su voz era de acero, fría y cortante. El hombre con el que había pasado el fin de semana había desaparecido. En su lugar estaba el CEO, el tiburón, el que iba a por sangre. Se levantó y empezó a pasear por la terraza como un león enjaulado, con el teléfono en la mano, marcando números a una velocidad vertiginosa.
Escuché fragmentos de sus conversaciones. Reúne al equipo de seguridad, quiero auditorías de acceso de los últimos 6 meses, nadie sale de la oficina hasta que encuentre al culpable. Yo me quedé sentado, inmóvil, con el café frío entre las manos. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, conectando los puntos. ¿Quién tenía acceso? ¿Quién había estado cerca del proyecto? Y entonces, un pensamiento horrible, una posibilidad que me heló hasta la médula, se cruzó por mi mente. ¿Quién había estado más cerca que yo? Me levanté y me acerqué a él. Alejandro. No puedo hablar ahora, Sofía. Esto es una crisis. Tengo que volver a Madrid ahora mismo. Ya he llamado al piloto. Alejandro, escúchame. ¿Puedes pensar por un segundo? ¿Quién tenía acceso? Se detuvo y me miró, y su mirada era tan fría que me dio un escalofrío. Todo el equipo de desarrollo. Algunos directivos. ¿Y tú? Tenías acceso a los borradores de la estrategia, a la información de la aplicación. La insinuación colgó en el aire, pesado y venenoso. No lo dijo directamente, pero estaba ahí. La duda. La posibilidad de que yo. ¿Estás insinuando que fui yo? Pregunté, con la voz temblando de una mezcla de rabia y dolor. No estoy insinuando nada. Solo digo que tuviste acceso. Y que eres nueva en la empresa. Es mi obligación considerar todas las posibilidades. Las palabras me golpearon como un latigazo. Todas las paredes que había derribado, toda la confianza que había construido, se vino abajo en un solo segundo. El hombre que amaba, el hombre que me había dicho que me amaba, me estaba mirando como si fuera una sospechosa. Después de todo, dije, con lágrimas amenazando con caer. Después de todo esto, ¿piensas que podrías traicionarte? No sé qué pensar, Sofía. Mi empresa, todo lo que construyó, está en juego. Tengo que ser racional. Racional no es lo mismo que paranoico. Racional no es acusar a la persona que dice amar. Mi voz se quebró. No puedo creerlo. No puedo creer que estés pensando siquiera. Elena salió al jardín, alarmada por nuestras voces. ¿Qué pasa? ¿Por qué estáis gritando? Nada, Elena. Es un problema de trabajo. Tenemos que irnos, dijo Alejandro, con un tono cortante. No, no es nada, dije, mirándolo a los ojos. Es que tu novia, la misma persona con la que ha pasado el fin de semana, es ahora tu principal sospechosa. ¿Lo ves así de claro, Alejandro? El rostro de Elena se llenó de horror. Miró a su hermano, incrédula. Alejandro, no. No puedes estar diciendo eso. Tengo que proteger mi empresa. Gritó él, frustrado. Y yo tengo que proteger mi corazón. Grité yo de vuelta. Pues bien, enhorabuena. Lo tiene roto. Me di la vuelta y entré en el piso. Fui directamente a la habitación, reconocí mis cosas a toda prisa y las metí en mi bolso. No podía estar allí. No podía mirarlo. Cuando salí, él y Elena me esperaban en el salón. Él tenía el rostro desencajado, una mezcla de ira y arrepentimiento. Sofía, espera. No. No voy a esperar. Voy a volver a Madrid por mi cuenta. No quiero verte. No quiero hablar contigo. Cuando quieras ser racional de verdad, cuando quieras confiar en la persona que dice amar, ya me buscarás. Si para entonces todavía preguntas algo a quién buscar. Me fui, cerrando la puerta con tal fuerza que el cuadro de la pared se tambaleó. No miré atrás. Lloré todo el camino al aeropuerto, en el avión y en el taxi de vuelta a mi piso. El mundo, que había sido de color rosa, ahora era de un negro y blanco desolador. Había confiado en él. Le había entregado mi corazón, mis secretos, mi vulnerabilidad. Y él, en el primer signo de problemas, me había devuelto un puñal en la espalda. Llegué a mi piso, que ahora se sentía vacío y frío, y me dejó caer en el sofá. Lucía llegó al poco rato, con una botella de vino y 2 helados de chocolate. Se sentó a mi lado y me abrazó sin decir una palabra. Menudo mierda, dijo al fin, rompiendo el silencio. Es una mierda,
sollocé. Me acusa. Cree que yo filtre el código. Ese tonto del copón. Estás asustada, Sofía. Cuando la gente tiene miedo, se vuelve estúpida. No me importa. Su estupidez me ha destrozado. Lucía, lo amo. Y él piensa que soy una traidora. Pues entonces tiene que arreglarlo. Tiene que arreglarlo él. Tú no vas a hacer nada. Tú te vas a quedar aquí, a llorar todo lo que necesitas, a comer helado y a odiar a todos los hombres del mundo. Y cuando esté listo para volver a ser humano, si es que alguna vez lo fue, que venga y se ponga de rodillas. Tenía razón. Yo no tenía nada que hacer. Mi parte de la historia había terminado. Ahora le tocaba a él. Y yo no estaba segura de que quisiera escuchar lo que tuviera que decir. Los siguientes días fueron un infierno. No fui a la oficina. Presenté una baja por enfermedad, que en realidad era una baja por corazón roto. Clara me llamó, preocupada, y le di una versión simplificada de los hechos. Le dije que Alejandro y yo habíamos tenido una discusión muy fuerte y que necesitaba espacio. Ella, inteligentemente, no presionó. Me encerré en mi piso. Viví de pijama, de helado y de las series que tanto me gustaban. Pero esta vez, ni siquiera ellas me consolaban. Cada historia de amor me recordaba la mía. Cada momento feliz me parecía una burla. Lucía venía todos los días, con comida, con vino, con chistes malos. Me obligaba a ducharme, a salir a dar un corto paseo por el parque. Era mi ancla en medio de la tormenta. Mientras tanto, el mundo exterior seguía girando. Vi en las noticias que Cybercore había lanzado su aplicación y que estaba causando sensación. Vi a Alejandro dar una rueda de prensa. Estaba pálido, demacrado, pero firme. Prometió que llevaría a los responsables ante la justicia y que Nexus Tech no se rendiría. No mencionó la fuga de datos, solo habló de una competencia desleal. Cada vez que veía su cara, sentía una punzada de dolor y rabia. Una semana después, sonó el timbre. Era Lucía, con su llave en la mano. Tráeme una copa de vino, Sofía. Tenemos visita. Entró detrás de ella Clara. Mi jefa. Se veía seria y preocupada. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Podría estar mejor, dije, sentándome en el sofá. Me senté a mi lado y me tomó la mano. Sofía, vine a hablar de esto. De lo de Alejandro. No quiero hablar de él. Pues vas a escuchar. Porque esto también afecta a tu carrera. A nuestra empresa. Hizo una pausa, mirándome fijamente. He estado hablando con la gente de Nexus. Con el jefe de seguridad, con algunos desarrolladores. Y te aseguro una cosa, Sofía. Ninguno de ellos, ni una sola persona, te considera una sospechosa. Ni siquiera por un segundo. Me quedé mirándola, sin entender. Pero él. Alejandro me miró como si el mundo se le viniera encima, porque es lo que pasaba. Sofía, Alejandro Vega es un hombre lógico. Un programador, un ingeniero de sistemas. Cuando se enfrenta a un problema, su cerebro crea automáticamente un árbol de decisiones, un mapa de posibilidades. Y tu nombre, por tu posición, por tu acceso reciente al proyecto, apareció en una de esas ramas. Pero fue una rama que él mismo podó en cuanto se fue la primera ola de pánico. Te acusó porque era la opción más irracional, la más emocional, la que más le dolía. Y su cerebro, en ese momento, no sabía cómo procesar ese dolor. Sus palabras empezaron a calmar la tormenta en mi cabeza. No lo justificaba, pero lo explicaba. ¿Y qué ha pasado? ¿Ha encontrado al culpable? Sí, dijo Clara, con una expresión sombría. Lo ha encontrado. Fue uno de los desarrolladores principales. Un chaval llamado Adrián. Llevaba meses teniendo problemas económicos. Cybercore le ofreció una cantidad enorme por el código. Una cantidad que le solucionaba la vida. Lo han despedido y van a exigirlo. Es un desastre para todos. Un alivio amargo recorrió mi cuerpo.
No era yo. Pero el daño ya estaba hecho. ¿Y Alejandro? Pregunté, sin atreverse a mirar a Clara a los ojos. ¿Qué ha dicho él? Está destrozado, Sofía. Destrozado por lo de la empresa, pero sobre todo, destrozado por lo que te hizo. Ha venido a verme 3 veces esta semana. Preguntando por ti, diciendo que era un idiota, que no sabía cómo arreglarlo. Te ha llamado 1.000.000 de veces. Te ha escrito mensajes. No había mirado mi teléfono en una semana. No tenía fuerzas. No quiero hablar con él, Clara. Me rompí. Dijo que me amaba y en la primera crisis, me trató como a una criminal. Perder. Y se odia a sí mismo por ello. Te mereces una disculpa. Una disculpa de verdad. No te estoy pidiendo que vuelvas con él. Solo te estoy pidiendo que le permita decirla. Por ti. Para poder cerrar esta puerta y seguir adelante, necesitas escucharle. Me quedé en silencio. Sabía que tenía razón. Necesitaba cerrar ese capítulo. Necesitaba mirarle a los ojos y decirle todo lo que sentía. Y entonces, quizás, podría empezar a olvidarlo. Vale, dije al fin, con la voz rota. Dile que venga. Que venga esta noche. Clara asintiendo, con una mirada de alivio. Bien hecho, Sofía. Ahora, ve y prepárate. Ponte algo que te haga sentir poderosa. No para él, sino para ti. Esa noche, me vestí. No de seducción, sino de batalla. Me puse unos vaqueros oscuros, una camiseta negra y mis botas de combate. Me peiné, me maquillé los ojos con un delineador afilado. Cuando me miré al espejo, no vi a la chica rota de la semana pasada. Vi a Sofía Valdez. La mujer fuerte, la que no se rinde. A las 9 en punto, sonó el timbre. Mi corazón dio un vuelco, pero me obligué a mantener la calma. Fui y abrí la puerta. Alejandro estaba de pie, en el umbral. Llevaba un traje, como siempre, pero estaba arrugado, como si lo hubiera llevado puesto durante días. No se había afeitado, tenía ojeras y una mirada de un dolor tan profundo que casi me hizo flaquear. Tenía en las manos un gran cuadro, envuelto en papel marrón. Sofía, empezó, con la voz ronca. Entra, dije, sin moverme del umbral, obligándole a entrar a mi territorio. Entró y quedó en medio del salón, como un espectador. El salón olía a mí, a mi casa, al lugar que él había mancillado con su desconfianza. ¿Qué quieres, Alejandro? Pregunté, con una voz fría y distante. Dije todo lo que tenía que decir en Barcelona. No. No lo hiciste. Yo sí. Y lo que dije fue una monstruosidad. Se acercó un paso, pero se detuvo, como si no tuviera derecho a acercarse más. No hay excusas para lo que hice, Sofía. Ninguna. Fue el acto más cobarde, más estúpido, más doloroso que cometió en mi vida. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Pregunté, y las lágrimas que había estado conteniendo empezaron a amenazar con caer. ¿Por qué me acusaste? Porque tenía miedo. Un miedo tan paralizante que me impidió pensar con claridad. De repente, todo lo que había construido, mi vida entera, se estaba derrumbando. Y mi cerebro, en su pánico, buscó a alguien a quien culpar. Y te elegiste a ti. Te elegiste a ti porque eras lo más importante. Y la idea de que pudieras traicionarme era tan aterradora, que mi cerebro la demostró una posibilidad, solo para poder rechazarla. Fue un mecanismo de defensa patético y cruel. Y te juro que en el momento en que lo dije, supe que había cometido el peor error de mi vida. Las lágrimas finalmente cayeron. No eran lágrimas de perdón, eran lágrimas de dolor. Me rompiste, Alejandro. Me abriste el pecho y me arrancaste el corazón. Lo sé, dijo él, y ahora sí que sus ojos se llenaron de lágrimas. Y me odiaré para siempre por ello. Pero vine a pedirte algo que no merezco. Vine a pedirte una oportunidad. No para volver. Para nada. Solo para explicarte esto. Dejó el cuadro que llevaba en el suelo, apoyado en la pared.
Elena me contó que te gusta el arte abstracto. Que te gusta el color y el caos. Esto es lo que he hecho esta semana. No, él está dormido. Solo él pintó. Intentó volcar todo mi dolor, todo mi arrepentimiento, todo mi amor en este lienzo. Es mi disculpa. Es lo único que sé hacer. Se acercó a la puerta, y su mano temblaba al girar el pomo. No volveré a molestarte, Sofía. Solo quería que supieras esto. Que te amo. Que te he amado desde el primer momento en que te vi. Y que perderte es el precio justo por mi estupidez. Lo merezco. Y se fue. Se fue y me dejó sola en mi salón, con un corazón roto y un cuadro envuelto en papel marrón. Me quedé allí, en medio del salón, mirando la puerta por donde se había ido. La rabia, el dolor, la furia que había sentido durante días, ahora se mezclaba con otra cosa. Una pena profunda para él. Por el hombre que había visto en sus ojos. No era el CEO arrogante, ni el amante apasionado. Era un niño perdido, asustado, que no sabía cómo pedir perdón. Me acerqué al cuadro. Con las manos temblando, empecé a deshacer el papel marrón. Cuando lo quité por completo, me quedé sin aliento. No era un cuadro. Era una explosión. Una tormenta de emociones en un lienzo. Había rojo, un rojo furioso y sangriento que representaba su ira y mi dolor. Había negro, un negro profundo y denso que era su miedo y mi soledad. Pero entre el caos, había hilos de azul. Un azul brillante, eléctrico, como el de nuestro cóctel. Un azul que representaba la esperanza, la risa, los momentos de felicidad. Y en el centro de toda esa tormenta, había una forma. Una forma abstracta, pero reconocible. Era la forma de dos personas, abrazándose, fusionándose en medio del caos, creando una luz propia. Era nuestra historia. Era su disculpa. Era su corazón, expuesto y sangrando sobre un lienzo. Y entonces, ya no pude contenerlo. Me derrumbé. Me senté en el suelo y me derrumbé. Me senté en el suelo y lloré. No lloré de rabia, ni de dolor. Lloré por la belleza de su gesto, por la cruda honestidad de su arte, por el amor tan desesperado que contenía ese cuadro. Lloré por nosotros. Por lo que habíamos sido y por lo que casi perdimos. Lloré durante mucho tiempo. Cuando por fin me quedé sin lágrimas, me quedé mirando el cuadro, sentado en el suelo del salón, con la luz de la luna reflejándose en los colores húmedos. Era la obra más bella y trágica que jamás había visto. Entendí. Entendí su miedo, su torpeza, su necesidad de controlar todo. Entendí que su acusación no había venido del desamor, sino de un amor tan grande que el simple pensamiento de perderlo lo había enloquecido. No significaba que estuviera perdonado. No significara que todo estuviera arreglado. Pero significaba que había esperanza. Significaba que el amor del que hablaba era real. Me levanté, me lavé la cara y me miré en el espejo. Tenía los ojos hinchados y la cara demacrada, pero por primera vez en una semana, no me sentí rota. Me sentí completa. El cuadro no había cerrado la puerta. La había abierto de par en par. Ahora dependería de mí decidir si cruzarla. Al día siguiente, regresó a la oficina. Entré con la cabeza alta, con mis botas de guerra puestas. La gente me miró, con curiosidad, con pena, pero yo no me importé. Fui directamente al despacho de Clara. Estoy de vuelta, dije, mi voz firme. Ella me exasperó, una sonrisa de alivio y orgullo. Mi alegría de verte, Valdez. Tenemos mucho trabajo que hacer. Y así fue. Me sumergiré en el trabajo. En la campaña que ahora tenía que ser rescatada. En la estrategia que teníamos que reinventar para competir con Cybercore. Era una distracción, una forma de canalizar mi energía. Pero Alejandro no estaba. Me envió un correo electrónico el día que volví, diciendo que, para mi comodidad, se pondría al margen del proyecto, que confiaría en mí y en mi equipo para liderarlo. No lo quería al margen. Lo quería a mi lado. Pero entendía su gesto. Era su forma de darme espacio, de demostrar que confiaba en mí de verdad. Pasaron 2 semanas.
2 semanas de trabajo frenético, de noches sin dormir, de café y estrategia. La campaña volvió a tomar forma, más fuerte, más audaz. Era mi campaña. La de Sofía Valdez. Y, por primera vez, me sentí orgullosa de ella, no solo por lo que era, sino por lo que me había costado crearla. Una tarde, mientras revisaba unos diseños con mi equipo, mi teléfono sonó. Era Elena. Sofía. ¿Estás bien? Hola, Elena. Sí, estoy bien. O sobreviviendo, que viene a ser lo mismo. Escucha, no quiero molestarte. Pero mi hermano está fatal. No ven, no duerme, solo trabaja. Se ha convertido en una sombra. Y mire tu cuadro todos los días, como si fuera un relicario. Te lo juro, Sofía, te ama más que a nada en este mundo. Y se está muriendo de pena. Sus palabras me dolieron. Pero también me fortalecieron. Elena, yo también lo amo. Pero él me hirió. Y necesito tiempo para sanar. Él tiene que entenderlo. Lo entiende. Pero no sabe cómo arreglarlo. Necesita una señal. Algo, cualquier cosa, que le diga que todavía hay una posibilidad. Colgué y me quedé pensando. Una señal. ¿Qué señal podía darle? No podía simplemente llamarlo y decirle, todo está perdonado. ¿Por qué no lo estaba? La herida seguía ahí, abierta. Y entonces, tuve una idea. Una idea audaz, arriesgada y completamente nuestra. Era mi forma de darle una señal. Mi forma de decirle que si quería una segunda oportunidad, tenía que ganársela. Que tenía que confiar en mí, de verdad, sin reservas. Llámame a Clara. Tengo una idea para la campaña. Es una locura, pero creo que puede funcionar. La idea era simple, pero revolucionaria. En lugar de lanzar una campaña corporativa, pulcra y perfecta, íbamos a hacer todo lo contrario. Íbamos a contar la verdad. La verdad de la creación, la verdad del fracaso, la verdad de la traición y la verdad de la resiliencia. La nueva campaña se llamaba Nexus, el código humano. Y el eje central era un anuncio de televisión. Un anuncio de 90 segundos. El guión era mío. Lo escribí en una noche, inspirada en el cuadro de Alejandro, por mi dolor y por mi amor. El anuncio empezaba con imágenes de código, de líneas de texto pasando a toda velocidad por la pantalla. Una voz en off, la mía, contaba una historia. Todo empieza con una idea. Una línea de código. La promesa de conectar. De construir algo nuevo. La imagen cambiaba. Veíamos un equipo de gente joven, trabajando, riendo, soñando. Era el equipo de Nexus. Pero a veces, en el código, se introduce un virus. Un error. Una traición que amenaza con destruirlo todo. La música se volvió tensa. Veíamos imágenes de caos, de servidores apagándose, de caras preocupadas. Y en ese momento de oscuridad, tienes dos opciones. Dejar que el sistema se cierre. O encontrar el código humano. La fuerza para empezar de nuevo. La resiliencia para reconstruir. La confianza para creer de nuevo. La música cambiaba de nuevo. Se volvió esperanzadora, inspiradora. Y entonces, la imagen se centraba en una sola cosa, un lienzo. El lienzo del cuadro de Alejandro. La cámara se acercaba, mostrando los detalles, el caos de colores, la forma central de las dos figuras abrazadas. Porque al final, la tecnología más avanzada, el código más complejo, no está en las máquinas. Está dentro de nosotros. En nuestra capacidad de amar, de perdonar, de seguir adelante. El anuncio terminaba con el logo de Nexus Tech y un nuevo eslogan, Nexus. Conectando vidas. Reconstruyendo confianza. Era mi mensaje. Era mi perdón. Era mi desafío. Clara, al principio, dudó. Sofía, es demasiado personal. Es demasiado arriesgado. Estamos poniendo nuestros trapos sucios al descubierto. Es la única forma de ganar, Clara. La única forma de diferenciarnos.
Cybercore tiene nuestro código. Pero no tienen nuestra historia. No tienen nuestra alma. Esto es más que una campaña, es una declaración de intenciones. Es nuestra verdad. Al final, convenció a todo el mundo. Convencí al equipo, a los inversores, a la junta directiva. Y lo más importante, convenció a Clara. El último paso era el más difícil. Tenía que presentársela a Alejandro. No como su novia, sino como la directora de marketing de su empresa. Tenía que mirarle a los ojos y presentarle la campaña más vulnerable y personal de su vida, sin saber si la entendería, sin saber si la aprobaría. Llamé a su secretaria y pedí una reunión. Para el día siguiente. Esa noche, apenas dormí. ¿Y si lo veía como una traición más? ¿Y si pensaba que estaba usando su dolor para vender un producto? ¿Y si, de nuevo, me rechazaba? Al día siguiente, entré en su oficina con el corazón en un puño. Llevaba la presentación en una tableta. Él estaba sentado detrás de su escritorio, y se veía exactamente como Elena lo había descrito. Pálido, delgado, con una sombra de barba y unos ojos que habían perdido su brillo. Se levantó cuando entré, un gesto de cortesía que me dolió. Sofía. Gracias por venir. Alejandro. He venido a presentarte la nueva campaña. La que hemos estado trabajando para contrarrestar a Cybercore. Me senté frente a él. Empecé la presentación. Mi voz estaba firme, profesional. Le expliqué el concepto, la estrategia, el eslogan. Él escuchaba en silencio, sin interrumpir, su rostro inescrutable. Cuando llegué a la parte del anuncio de televisión, sentí un nudo en la garganta. Y esta es la pieza central. Es un poco diferente. Puse el vídeo. Lo vi con él. Vi cómo su expresión cambiaba con cada escena, con cada palabra de mi voz en off. Su ceño se fruncía de confusión, luego de comprensión, y finalmente, de pura y absoluta vulnerabilidad. Cuando el vídeo terminó con el logo de Nexus, el silencio en la oficina era total. Se quedó mirando la pantalla en blanco durante un larguísimo minuto. No se giró para mirarme. No dijo nada. Mi corazón se hundía. Me había equivocado. Había ido demasiado lejos. Era demasiado personal, demasiado arriesgado. Era un desastre. Bueno, empecé a decir, levantándome para irme, sintiendo el sabor amargo del fracaso. Ya veo que no es lo que esperabas. Lo siento. Le diré a Clara que empecemos de cero con otra idea. No. La palabra fue un susurro, pero me detuvo en seco. Por fin se giró. Sus ojos brillaban, llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar. No, Sofía. No te vayas. Es la cosa más valiente y más hermosa que he visto en mi vida. Me quedé de pie, sin saber qué hacer. Has tomado mi dolor, continuó, con la voz quebrada. Mi error más grande, mi momento más oscuro, y lo has transformado en arte. En esperanza. ¿Cómo lo has hecho? Ha sido fácil, dije, y mi voz también se quebró. Porque solo he contado la verdad. Nuestra verdad. Se levantó y caminó hacia mí, lentamente. Esta vez, no había duda ni miedo en sus ojos. Solo amor. Un amor tan puro y abrumador que me robó el aliento. No sé cómo pedirte perdón con palabras. Se detuvo frente a mí. Así que permíteme hacerlo con acciones. Aprobó la campaña. Tal y como está. Sin cambios. Es tuya. Es nuestra. Y voy a poner todo mi peso, toda mi empresa, toda mi fe en ella. Y en ti. Alejandro, déjame terminar. Tomó mis manos. Te rompí. Y no hay día que no me odie por ello. Pero esta campaña, este anuncio, me ha dado algo que creía perdido. Me ha dado la esperanza de que quizás, solo quizás, pueda reparar el daño. Te pido una oportunidad, Sofía. No para que vuelvas conmigo. Aún no te la merezco. Te pido la oportunidad de intentar ganármela de nuevo. De la forma correcta. Sin miedo.
Sin secretos. Confianza total. ¿Puedes darme esa oportunidad? Miré sus ojos. No vi al CEO. Vi al hombre del bar, del parque, del retiro. Vi al hombre que amaba. Y supe que quería intentarlo. Que quería creer en nosotros. Tienes una oportunidad, Vega, dije, con una pequeña sonrisa. Pero que conste que va a costarte. Tendrás que superar muchas pruebas. Incluida una maratón de telenovelas turcas conmigo y Lucía. Una sonrisa, la primera sonrisa genuina en semanas, iluminó su rostro. Acepto el reto. Estoy listo para la operación humanización, fase 2. La de recuperar a la mujer de su vida. El lanzamiento de la campaña Nexus, el código humano, fue un éxito arrollador. El anuncio se volvió viral en cuestión de horas. La gente no solo compraba el producto, compraba la historia. Compraban la resiliencia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de gente que compartía sus propias historias de traiciones y superación. Nexus Tech no solo recuperó su posición en el mercado, la superó. Se convirtió en un símbolo de algo más grande que una empresa de tecnología. Alejandro y yo empezamos de nuevo. Pero esta vez, fue diferente. No había secretos. No había muros. Él me llevaba a la oficina, pero por la tarde, yo lo llevaba a mi mundo. Fuimos al mercado de nuevo, pero esta vez, él regateó como un experto y le compró todas las naranjas a la señora Pilar. Fuimos a ver otra película en blanco y negro, y esta vez, lloró conmigo al final. Nuestra relación se basaba en una confianza absoluta. Le contaba mis miedos, mis inseguridades. Y él, a su vez, me abrió por completo su mundo. Me habló de sus padres, del dolor del accidente, de la presión que sintió para ser el hombre de la familia. Un día, me llevó a un almacén donde guardaba todas las cosas de ellos. Me enseñó las fotos de su infancia, los libros de su madre, las herramientas de su padre. Eran así, me dijo, mostrándome una foto de ellos sonriendo. Siempre de la mano. Siempre juntos. Tengo miedo a no ser así. A no ser capaz de tener eso. Ya lo tienes, dije, tomando su mano. Solo que tenías demasiado miedo para verlo. Lucía y Elena se convirtieron en nuestras cómplices. Las 4 nos reuníamos en La Dulce Rendición o en el ático de Barcelona y planificábamos nuestro futuro. Lucía, por supuesto, seguía siendo la voz de la razón sarcástica. Vaya, mira vosotros, dijo una tarde, mientras Alejandro y yo nos mirábamos con ojos de enamorado sobre una mesa. Parece una escena cutre de una película romántica. Me da asco, pero no puedo dejar de miraros. Eres una romántica frustrada, Lulú, le dije. Y tú una idiota que se ha enamorado del cliente. Pero bueno, si él es rico y guapo, supongo que te perdonaré. Alejandro se rió y la rodeó por los hombros. Tranquila, Lucía. La cuidaré. Y le prometo que siempre habrá café y croissants de chocolate en su vida. Unos meses después, la campaña de Nexus ganó todos los premios importantes del sector. En la gala, Alejandro subió al escenario a recoger el premio. Yo estaba en la audiencia, con Clara y Lucía, sintiéndome la mujer más orgullosa del mundo. Quiero agradecer este premio a muchas personas, dijo él, con el micrófono en la mano. A mi equipo, que es el mejor. Pero sobre todo, quiero agradecérselo a una persona. Me enseñó que el código más importante no es el que se escribe en un ordenador, sino el que se escribe en el corazón. Me enseñó a ser humano, a ser vulnerable, a ser valiente. Me enseñó a amar de nuevo. Sofía, dijo, y me miró desde el escenario, con todo el amor del mundo en sus ojos, este premio es tuyo. Eres tú mi código humano. Un año después, la vida era un sueño. Alejandro y yo vivíamos juntos. No en mi piso pequeño, ni en su penthouse minimalista. Habíamos alquilado un piso con balcón, lleno de luz, de libros, de sus cuadros y mis vinilos. Era nuestro espacio. Un caos perfecto y feliz. Nexus Tech seguía creciendo, pero Alejandro había aprendido a delegar, a desconectar. Pasaba más tiempo en casa que en la oficina. A veces, hasta se olvidaba el móvil. Yo seguía en mi puesto,
pero ahora trabajaba en proyectos que me apasionaban, con la total confianza de mi jefe y mi pareja. Una tarde de sábado, estábamos en el balcón. Tomando un vino y viendo cómo el sol se ponía sobre Madrid. La ciudad brillaba abajo, un mar de luces que se extendía hasta el infinito. El cuadro que Alejandro me había dado ocupaba un lugar de honor en el salón, un recordatorio constante de nuestra tormenta y de la belleza que nació de ella. ¿Te acuerdas de cuando pensabas que yo era un CEO arrogante?, dijo él, riendo y pasándole el brazo por mis hombros para acercarme a él. Te corregí. Pensaba que eras un CEO arrogante con un traje caro. No me equivoqué en eso. Me apoyé en su pecho, sintiendo el latido de su corazón, un ritmo que se había convertido en la banda sonora de mi vida. Tienes razón. Y yo pensaba que eras una directora de marketing terca e imposible. También te corregí. Soy una directora de marketing terca, imposible y brillante. Añade eso a tu descripción. Se rió y me dio un beso en el pelo. Anotado. Eres todo eso y mucho más. Eres mi caos y mi calma. Mi tormenta y mi refugio. Nos quedamos en silencio un rato, simplemente disfrutando del momento. Era una de esas sensaciones que nunca quería que terminara. La paz. Sofía, empezó él, y su voz tenía un tono diferente, un poco nervioso. Me giré para mirarlo. Sí. Se apartó un poco, para poder verme mejor. Metió la mano en el bolsillo de sus vaqueros y mi corazón dio un vuelto. No. No podía ser. No, ahora. Desde que te conocí, mi vida ha sido una serie de efectos dominó. Me miró con una intensidad que me robó el aliento. Una conversación en una cafetería hizo que me cayera de frente. Tu rechazo me hizo querer verte más. Tu inteligencia me hizo respetarte. Tu fuerza me hizo admirarte. Tu vulnerabilidad me hizo enamorarme. Y tu perdón me hizo querer ser un hombre digno de ti. Cada evento, cada momento, ha hecho caer a la siguiente ficha, llevándome directamente a este punto. A ti. Se arrodilló. En el balcón. Con las luces de Madrid como telón de fondo. Y sacó una pequeña caja de terciopelo negro. Sofía Valdez, dijo, y su voz temblaba de emoción. Tú has sido el efecto dominó más importante de mi vida. Has derribado todos mis muros, todas mis barreras, todas mis tonterías. Has reconstruido mi mundo desde los cimientos. No quiero imaginar un solo día más de mi vida sin ser el motivo de tu sonrisa sarcástica, tu cómplice en el caos y el hombre que te despierta con café. Abrió la caja. Dentro, un anillo de platino con un único diamante, tallado de forma que parecía capturar la luz. Simple, elegante y perfecto. ¿Quieres ser mi ficha final? ¿Quieres ser mi esposa? Las lágrimas me cegaron. No eran de dolor, ni de rabia. Eran de pura, absoluta y desbordante felicidad. Asentí, incapaz de hablar. ¿Sí? Preguntó él, con una sonrisa tan grande y esperanzada que me fundió. Sí, Alejandro, imbécil perfecto. Sí, por supuesto que sí. Se deslizó el anillo en mi dedo. Encajaba perfectamente. Se levantó y me besó, un beso que sabía a futuro, a promesas, a un amor que había sobrevivido al fuego y había salido más fuerte de las cenizas. El efecto dominó había empezado con el choque de dos hombros en una cafetería. Y terminaba aquí, en este balcón, con la promesa de un lifetime juntos. No sabíamos qué nos deparaba el futuro, qué nuevas crisis o alegrías vendrían. Pero si sabíamos una cosa, lo que fuera que viniera, lo enfrentaríamos juntos. Y esa, pensé mientras me abrazaba con una fuerza que me hacía sentir a salvo, era la mejor revolución de todas.